Regresamos junto a Carlos Greitz para revisar información de último minuto en materia internacional. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hace instantes Donald Trump ha anunciado que habló con Vladimir Putin durante más de una hora por teléfono. Lo publicó, ahí está, a través de su red social, de Truth Social. Y dentro de las cosas que dijo hablaron, obviamente estaba el tema de Ucrania y en este caso también el ataque que recibió Rusia por parte de las fuerzas ucranianas. Y lo que ha dicho Donald Trump es que Vladimir Putin le ha confirmado que va a responder de forma muy contundente al ataque recibido durante el día domingo en una conversación que ha sido buena, dijo Donald Trump, pero que no va a llevar a una paz inmediata, lo que genera de inmediato alguna inquietud respecto de cuál va a ser esa contundente respuesta por parte de las fuerzas del Kremlin. Ya, esto quiere decir entonces que esta conversación no está llevando en rumbo a que se pueda acercar las posiciones, que es finalmente lo que se buscaba con esto, ¿no? Probablemente Donald Trump quería eso en algún momento, era su intención. El problema es que lo que ocurrió con los aviones claramente genera un cambio en el escenario. Dijo que lo discutieron y también otros ataques que han tenido lugar por ambas partes, ha explicado Trump con respecto al contenido de la conversación mantenida con su homólogo ruso, pero por ahora entonces dice que Putin le comunicó muy enérgicamente que va a tener que responder al ataque en los aeródromos y que van a seguir entonces atacando posiciones ucranianas a pesar de estas negociaciones de alto al fuego que no han llegado a buen puerto. En paralelo también hablaron de Irán, de lo que ocurre con el tema nuclear, y ha dicho Vladimir Putin que el tiempo se está acabando respecto a la decisión de Irán relativa a las armas nucleares, de deshacerse de ellas, que es lo que le ha pedido permanentemente el propio Donald Trump a las autoridades en ese país. Mientras tanto, Ucrania ha publicado nuevas imágenes. Estas son algunos videos nuevos del ataque con drones. De ese ataque que está, dice Vladimir Putin, que va a responder con fuerza y que dejó bien complicado a Rusia, ¿no? Por cómo se logró infiltrar con estos drones y el daño que ha provocado. Claro, y han explicado, además de estas imágenes que ustedes están viendo, han ido explicando cómo es que utilizaron incluso inteligencia artificial para poder detectar las ubicaciones de algunos aviones. Porque las fuerzas rusas, en rigor, también tenían algunos señuelos. Tenían algunos aviones que no lo eran, que estaban compuestos por cajas, por algún tipo de utilería, y entonces tuvo que recurrir Ucrania durante 18 meses de planificación a inteligencia artificial para seguir la ruta de los que realmente eran los aviones. Por ejemplo, ahí se veía uno que era como con neumáticos, y entonces allí ese no era claramente un avión real, por ejemplo, dicen algunas personas. Ahí están, miren ustedes cómo quedaron muchos de esos aviones allí convertidos en llamas. Y lo que ocurría entonces, de acuerdo a lo que dice Ucrania, es que una vez que detectaban que este era un avión real, gracias a la inteligencia artificial, activaban inmediatamente la ojiva sin siquiera hacer contacto con la aeronave en esta operación telaraña que ha marcado los últimos días en la guerra entre Rusia y Ucrania, y que ahora entonces tiene a Vladimir Putin respondiendo que va a realizar alguna, precisamente, valga la redundancia, respuesta muy enérgica, y eso se lo ha comunicado al propio Donald Trump. Estamos muy preocupados de lo que está pasando en la Franja de Gaza, porque además de estas imágenes de la ayuda humanitaria que se ha desbordado, porque claramente está siendo guiada por una fundación que no tenía la experiencia, por ejemplo, que las organizaciones ligadas a Naciones Unidas, ahora esta fundación, asociada entre Israel y Estados Unidos, ha decidido retirarse del lugar, del sector de ahí de Rafah, de la frontera con Egipto, y no van a seguir haciendo esta ayuda, al menos por los próximos días, cerrando sus centros de distribución. Pero que era una fundación igual cuestionada, o que era mirada con cierta desconfianza, y que donde además entiendo que en el proceso de tratar de entregar esta comida, algunas personas resultaron muertas por disparos. Varios muertos, porque las fuerzas israelíes justifican haber disparado contra algunas personas pensando que eran personas que los iban a atacar de vuelta. Esa era la justificación. Pero imagínate, la situación de ir a tratar de conseguir algo de comida y que finalmente terminen recibiendo estos disparos. Claro, y en paralelo acaba de anunciar también esta organización que han nombrado un nuevo director, y es un ex asesor de Donald Trump, estadounidense, pro ocupación israelí, lo que genera mayor inquietud respecto de las directrices que va a tomar esta fundación
en cuyos sitios de reparto de ayuda han muerto decenas de personas. En paralelo también, un bombardeo israelí mató al menos a 16 personas, ahí están las imágenes, en la Franja de Gaza, y esto fue en un refugio, en una escuela. Otra vez una escuela de la Franja de Gaza que servía como refugio para varias personas desplazadas. Hay otros registros también que muestran nuevos desplazamientos en imágenes que casi son un loop, ¿no? Un constante. Van desplazándose de un lado a otro con lo que les va quedando de pertenencias, muchas personas, muchos civiles, y luego son amenazados en ese lugar y tienen que volver a desplazarse hacia otro punto. Es un ir y venir angustioso de miles de personas, de miles de gazatíes. Mientras tanto, entonces, ya lo decíamos, la ayuda humanitaria sigue siendo muy compleja de que llegue a los lugares correctos, que son las víctimas de este conflicto. Vamos a quedar en Estados Unidos para contarles que Donald Trump ayer firmó un decreto que duplica los aranceles actuales a las importaciones de acero y aluminio, pasando del 25 al 50%. Estos al menos sí entraron en vigencia después de que los aranceles generales, estos que había presentado incluso con esta tabla, no entrasen completamente en vigencia. Pero ya este nuevo plazo, ¿no? Este avance podría intensificar otra vez la guerra comercial, porque estos metales además son insumos claves para un montón de productos, automóviles, electrodomésticos y alimentos enlatados, incluso dentro de lo más básico, ¿no? Es parte de lo que se ha generado como información. Trump dice que esta medida busca asegurar el futuro de la industria estadounidense, ¿cierto? El proteccionismo de la propia industria local, pero los socios de Estados Unidos son aquellos que podrían verse más complicados. Y mientras tanto, hay más antecedentes de la, a ver, no podríamos decir enemistad, pero sí de las declaraciones cada vez más rimbombantes de Elon Musk contra la política que estaba llevando Elon Musk en cuanto al presupuesto, ¿no? La política financiera. Porque se está discutiendo esta ley presupuestaria de Donald Trump y ya ahora que él no está, Elon Musk, el gobierno, ¿cuál fue el concepto que usó? Que era una abominación repugnante. Exacto, abominación repugnante. Lo siento, pero ya no lo soporto, dice. Ahí está el texto de Elon Musk en las redes sociales. Este proyecto de ley, dice, enorme, escandaloso, desmesurado, es una abominación repugnante. ¡Qué vergüenza debería darles a quienes votaron a favor! Saben que lo hicieron mal, lo saben, es lo que dice ese mensaje de Elon Musk en un aumento de la tensión entre estos dos multimillonarios que yo no hubiese pensado que iba a ser tan rápida. Claro, porque se deja el gobierno a los 130 días, que entiendo que era más o menos el periodo en que podía estar como asesor. El plazo está bien, claro. Pero no se va, o sea, claramente tenían diferencias, ¿no? Por lo que está diciendo ahora sobre esta ley presupuestaria, donde entiendo que además se elimina un subsidio a los autos eléctricos, que directamente le va a afectar ahí a Tesla. Con Tesla. ¿Cómo habrán sido esos 130 días? Uno empieza a pensar ahora. Claro. Porque uno entendía que era todo miel sobre hojuelas. Trump incluso invitando a Elon Musk a que lleve un auto Tesla a la Casa Blanca, se sube arriba del Tesla. Pero parece que todo esto no era tan miel sobre hojuelas. No. Obviamente la Casa Blanca salió al paso rápidamente, minimizando las declaraciones, que dice que el presidente sabe cuál es la postura de Elon Musk y que no cambia nada esto en términos de el respaldo que tuvo la Casa Blanca de uno de los mayores fortunas del mundo, la mayor fortuna del mundo por lo demás, durante la campaña, con saludos polémicos incluso y todo.